Gracias, señor presidente. Escuchar el término economía social y solidaria incita a pensar en positivo. Social y solidaria. Hace creer que es posible un mundo de lirios blancos. Hay que reconocer que los socialistas saben de la posibilidad de que ofrece toda aquella manipulación del lenguaje. Algunos de ellos dedican gran parte de su tiempo a estudiarla para dominar este arte de la mentira. Por ello son expertos en manejar el lenguaje. No saben de dirección económica, no saben de gestión sanitaria, no tienen ni idea de administración educativa, pero de manipulación y de mentir a los que ellos llaman la masa, de eso sí que saben. Por eso, cuando presentan un proyecto envuelto en bonitas palabras tales como social y solidaria, cualquier persona con espíritu crítico, ese que ustedes pretenden erradicar, que además sea conocedor de las catástrofes sociales que son capaces de provocar cuando gobiernan, pues se lo miran con lupa. Bien, el proyecto de ley que hoy nos ocupa delimita el concepto de entidad de la economía social y solidaria de la forma más socialista que existe, es decir, en contra del mercado libre y, por tanto, en contra de la prosperidad. Y lo hacen en base a una doble vertiente. Una formal, que implica delimitar en función del tipo de entidad, si se trata de cooperativas, de sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, pero también de una forma material. Es decir, que se deben ajustar a unos principios éticos y organizativos, tales como la participación democrática, no ser lucrativas, la reinversión de excedentes, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. ¿Y a qué suena esto dicho por socialistas? A chanchullo, efectivamente, a chanchullo socialista. Ustedes dirán cuáles son los principios éticos y organizativos en función de si quien solicita una subvención tiene o no carnet del Partido Socialista. Ustedes dirán lo que es lucrativo o no, lo que es participación democrática o lo que son excedentes. Y su criterio irá variando, irá cambiando, como cambian las promesas del señor Illa en función de si está en campaña o si tiene que vender Cataluña a los separatistas para mantenerse sentado en esa poltrona. Pero esto no es todo. La avaricia socialista siempre llega más lejos y siempre puede dar un pasito más hacia el enriquecimiento personal a costa del trabajo del pueblo. Se introduce, pues, un registro administrativo de entidades de la economía social y solidaria, que es requisito sine qua non para beneficiarse de incentivos públicos. Y una manera más de pasar por caja y sangrar a los catalanes que pretendan formar parte de la elitista lista de sociedades que engloba el término economía social y solidaria. ¿Más chapuzas de este proyecto? Bueno, pues que regula elementos estructurales de personas jurídicas privadas, formas societarias, funcionamiento interno, causas de exclusión, que podrían entenderse como una alteración sustancial de elementos de derecho civil común, lo que, como ustedes saben, invade competencia estatal, que ataca la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución española, desincentivando o excluyendo a entes mercantiles que comparten fines sociales, pero no se adaptan a la estructura organizativa exigida, que no es otra que la estructura de afines con carnet del Partido Socialista, excluyendo a algunas empresas de iniciativa privada que hacen un trabajo formidable a nivel social, que vulnera el principio de igualdad, artículo 14 de la Constitución, otorgando privilegios sin justificación objetiva a entidades reconocidas sobre otras formalmente semejantes. Y no, señores socialistas, ser mujer de o hermano de no es una justificación objetiva. Y, por último, que establece la previsión de usar el registro para entidades de la economía social y solidaria, su particular apartheid empresarial, como herramienta para la contratación pública, lo que claramente vulnera el principio de concurrencia y no discriminación recogida en la Ley de Contratos del Sector Público y sobre la que ya hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya lo ha restringido, y leo literalmente, la posibilidad de establecer criterios sociales como exclusivos si no están debidamente justificados
y vinculados al objeto del contrato. Y, señores socialistas, una justificación social no son las actividades lúdico-festivas de los diputados socialistas en el Ramsés, en las fiestas de Ábalos y Alegrías en el Parador de Teruel. Y ni que hablar ya de la introducción de la perspectiva de género y el cambio climático en cualquier proyecto que presentan, que parece que si no hablan del apocalipsis del planeta y de lo disfuncionales que somos las mujeres para necesitar un trato de favor, son menos socialistas. En resumen, un proyecto ni social ni solidario, una herramienta más para repartir dinero público entre afines, mientras extorsionan a los catalanes que sudan sangre para llegar a final de mes y para pagar sus fiestas. Lo que no nos cabe en la cabeza es cómo tienen la cara de presentar un proyecto que se titule Economía Social y Solidaria, con la que les está cayendo, con las instituciones podridas por la corrupción, y no hablo solamente del Departamento de Derechos Sociales, y el señor Illa sin la capacidad de gobernar, porque entró de rodillas en el Palacio de la Generalidad, besando el suelo por donde pisaban los separatistas, y aún no ha sido capaz de ponerse en pie. Y así, señores socialistas, vivirán ustedes hasta el fin de la legislatura, arrodillados frente a todos los traidores de España. ¡Qué triste! Muchas gracias.